¿Qué tal, hermanos? Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Una vez más, me da mucho gusto, mucho gozo de que estemos conectándonos. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga en esta santa palabra? Padre Celestial, venimos delante de su presencia en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, le pedimos, Señor, que nos perdone nuestras fallas, que nos limpie de todo pecado, de todas esas cosas que a veces no sabemos ni cómo tropezamos, pero le rogamos que nos perdone y que nos ayude a aprender de los tropiezos. Le pedimos en este día, Señor, que nos bendiga a través de su santa palabra, porque el deseo de Dios es de que nosotros seamos discípulos, seguidores de Jesús, maestros de la palabra, ejemplos en este mundo tan oscuro, seguidores de Jesucristo. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En el cuerpo de Cristo, todos son creyentes, pero no todos son discípulos. El Señor quiere que toda su iglesia sean discípulos y discípulas. En Mateo 28:20, Jesús, dándole instrucciones a sus discípulos, les dijo: id y haced discípulos de todas las naciones. En el corazón de Dios, el deseo es de que toda su iglesia, todos los creyentes, seamos discípulos. Es verdad que no todos pueden ser pastores o maestros o evangelistas, pero todos podemos ser discípulos de Jesucristo. Mi tema hoy día es un discípulo completamente entregado a Jesús. Pero eso trae un precio. Pero así como trae un precio, también trae una gran bendición. Yo tengo 6 puntos que compartir con usted en este día. El deseo de Jesucristo es de que usted y yo escuchemos esta palabra, la apliquemos. Y si usted quizás la primera vez que escucha de que Dios le hace una invitación para ser discípulo o discípula, o quizá ya cuántas veces lo ha escuchado, porque este mensaje que yo estoy dando en este día es algo que mi congregación, el pueblo de Dios, ha escuchado varias veces, pero en mi oración Dios puso esto en mi corazón. El Señor sabe por qué es que pone las cosas en el corazón de sus líderes. El Señor desea y quiere que usted escuchemos esto una vez más. ¿Qué es un discípulo primero que todo? Un discípulo es uno que aprende. Uno que aprende. Un discípulo puede aprender de un mecánico. Un mecánico puede tener discípulos. Mi hijo Joseph es un discípulo. Él trabaja para una compañía de carros. Entonces, él está en entrenamiento y él está aprendiendo y él tiene un maestro. Entonces, estos técnicos que usan las compañías de BMW, Audi y Mercedes-Benz y todas estas compañías, Toyota, todos ellos tienen sus técnicos. Y esos técnicos tienen otro grupo de jóvenes que están aprendiendo para ser técnicos. Esos son los discípulos de estos mecánicos. Así es que uno puede ser discípulo de un mecánico o de un doctor. Y un discípulo es uno que aprende. Un aprendiz, uno que aprende. Y cuando aprende, no solamente comienza a hacer lo que su maestro le está enseñando, pero viene a ser igual que el maestro. Muchas veces uno dice, bueno, es que así me enseñó mi maestro. Eso es ser un discípulo. En este caso estamos hablando de ser un discípulo de Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí. Y en Mateo 16:24 dijo, sígame. Venid a mí y síganme. ¿Está usted dispuesto a venir a Jesús y seguir a Jesús? Muchas veces uno, como creyente,
Escucho esto muchas veces. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Pero conforme se va desarrollando este estudio, quiero que vaya usted analizando si está dispuesto a ser un discípulo. Dios quiere que lo seas. Y Dios te va a capacitar a través de sus sagradas escrituras, con la ayuda del pastor, maestros, ¿verdad? Ancianos, pero más importante, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de sus sagradas escrituras, por medio de las historias que están escritas en la Biblia, que son historias inspiradas por el Espíritu de Dios, son reales, convierten el alma, como dice la Escritura en los Salmos. La palabra de Dios convierte el alma. Así es que el Espíritu le puede convertir a la persona para ser creyente, pero también le puede ayudar a ser discípulo. Un discípulo aprende y sigue a su maestro. Y escuche, aunque ya lo mencioné, es muy importante, viene a ser como su maestro. O sea que comienza a imitarle. Me pongo a pensar en la historia, ahí en Hechos capítulo 4, cuando los discípulos Pedro y Juan sanaron a una persona. Y las personas, los judíos, muchos de ellos creyeron en ese momento en Jesús y comenzaron a seguir a Jesús. Los líderes religiosos escucharon de lo que había sucedido, arrestaron a Pedro y a Juan y luego después los interrogaron. Y ahí en Hechos capítulo 4 del 7 le hicieron las preguntas. Mire, yo voy a ir ahí a Hechos 4 y del 7 y le voy a leer lo que dice aquí. 4 del 7 dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro les contesta, pero en el versículo de los versículos 13, después de que Pedro les contesta, los religiosos estaban maravillados de Pedro, cómo les hablaba. Y dice así en Hechos 4:12. Pedro dijo esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y escuchen, el 13 dice: entonces, viendo el denuedo o el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no eran estudiados, y del vulgo, se maravillaban, escuche esto, y les reconocían que habían estado con Jesús. Discípulos de Jesús. Al ver a Pedro y a Juan, al escucharlos, estos líderes religiosos pudieron concluir de que Pedro y Juan se juntaban con Jesús, porque hablaban igual que Jesús y predicaban con ese valor con que Jesús predicaba. Eso es ser un discípulo. Jesús les discipuló a ellos por 3 años y ahora ellos comenzaron a discipular. Después de que Jesús fue llevado al cielo, entonces ellos comenzaron la tarea desde el día de Pentecostés en adelante. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, comenzó esa tarea. Y vemos aquí el fruto de esto. Los líderes religiosos se dieron cuenta de que Pedro y Juan andaban con Jesús. Eso es ser un discípulo, ¿verdad? Puede la gente, yo creo que decir muchas cosas de una persona, pero ¿puede alguien decir lo mismo de usted? ¿Puede la gente decir de usted: mira, José, Teresa, Juan, Jenny, la persona que sea, puede las personas decir: me parece que tú eres
cristiano, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Es que cómo te expresas, cómo hablas. Hermanos, el Espíritu Santo nos está moldeando a la imagen de Jesús. Pero uno tiene que tomar la iniciativa y decir, heme aquí, Señor, yo iré o yo te sigo. El Señor dijo, ven a mí y sígueme. ¿Quisiera usted ser un discípulo de Jesucristo? Es la pregunta. Antes de que usted conteste, usted tiene que comprender de que al ser un discípulo de Jesucristo, uno es un gran gozo, una gran bendición, es el deseo que Dios tiene para usted. Segundo, Dios quiere que usted piense bien las cosas al mismo tiempo, porque el ser discípulo no es fácil, no es fácil. La salvación es gratuita, pero el discipulado tiene un costo, tiene un precio. Hay gozo, sí, pero también hay lágrimas. Cuando Jesús estaba en esta tierra, estaba lleno del Espíritu de Dios. Él mismo es Dios, pero Él también lloró, porque es dolorosa esta vida. Siendo Jesús que lloró, ¿usted piensa que usted y yo vamos a llorar? Yo creo que sí, pero todo vale la pena, como al final vamos a ver. Voltee conmigo a Lucas capítulo 14 del 25 al 27. Ahí está nuestro estudio. Lucas 14 del 25 hasta el 27. Y dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué más claro? La escritura está clara. El primer punto aquí es de que Jesús tiene que ser primero en tus relaciones. Jesús tiene que ser primero en tus relaciones. No sé cuántas veces he escuchado esto a través de mis años como cristiano y toda la vida. Y no tiene absolutamente nada malo que alguien dice: para mí, mis hijos son primero. Gloria al Señor. Yo también amo a mis hijos. Para mí, mi familia es primero. Gloria al Señor. Yo también amo a mi familia. Pero cuando uno se da cuenta de que el Señor nos ha llamado a venir a Él y a seguirlo, tiene un costo. Y Dios quiere que usted sepa que antes que su familia, antes que sus hijos, antes que su propio matrimonio, Jesús tiene que ser primero. Esto es algo interesante porque el Señor no nos está diciendo que abandone a mis hijos, o a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? A la familia. Eso no está diciendo el Señor aquí en el contexto. Simplemente que el Señor nos está diciendo de que Él desea que Él tenga, que usted comprenda y yo comprenda que Él tiene que tener el primer lugar en las relaciones. Ese es el primer punto. Porque hay algo interesante. Mire, cuando uno sigue a Jesús, uno ama a Jesús, tiene una relación sólida, fuerte con Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Uno comienza a ser discipulado por el mismo Espíritu de Dios. Uno se puede dar cuenta, muchas veces no se da cuenta, pero otras personas pueden ver esto en un discípulo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo comienza a moldear a la persona y esta persona comienza a amar a Jesús antes que a los demás, antes que a uno mismo,
y algo interesante sucede. Uno llega a amar al esposo, amar a la esposa, amar a los hijos como nunca cuando Jesús tiene el lugar número 1 en su propia vida. Así trabajan las cosas con Dios. Si usted ama primero a Jesús, el fruto que va a salir de eso es de que usted va a amar a su familia, a su prójimo, como nunca ha conocido. Así es que, mis hermanos, les animo que consideren esto. Jesús tiene que ser primero en tus relaciones. Ahora, eso también traerá algo de fricción. Va a traer algo de fricción, algo de problemas en la vida del discípulo, aún con su propia familia. Tenemos que reconocer que el Señor es santo y mucha gente detesta la santidad, aún dentro de la familia. Uno comienza a perder amistades, amigos, no porque uno los rechace, sino porque ellos ven ahora la luz en uno y no están interesados en eso. Están interesados en su propia vida, en el mundo, en los deseos carnales, etc. Pero volteé conmigo aquí a Mateo capítulo 10. Vamos a ver algo interesante ahí en Mateo capítulo 10, de los versículos 34. Ahora, yo sé que Jesús es el príncipe de paz, y yo sé que cuando una familia está quebrantada, hay problemas, hay disensión entre las personas, no hay amor, carece el amor, hay muchos problemas. Ahora Dios puede restaurar a esa familia, Jesús puede restaurar a esa familia, y el Señor ha venido precisamente a restaurar las familias. Y le digo esto porque lo que vamos a ver ahorita puede traer alguna confusión en algunas personas. Pero el contexto de lo que vamos a leer ahorita aquí en Mateo capítulo 10 del 34 hasta el 37, aquí está hablando en su contexto de lo que sucede cuando una persona decide seguir a Jesús, y eso trae fricción. Mire lo que dice Mateo 10 y del 34 al 37. El segundo punto es que al ser discípulo de Jesús, eso trae fricción, trae una fricción en las relaciones. Dice el 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque, y nos dice de lo que está hablando dentro de su contexto, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Está escuchando lo que está diciendo aquí el Señor? El Señor está diciendo que cuando una persona decide decirle sí a Jesús, quizá dentro de la familia hay unos que rechazan la idea. Muchas veces uno hasta escucha de los familiares, ¿qué hiciste? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir el padre? ¿Qué va a decir el sacerdote? Bueno, yo tenía un lindo hermano que él me discipuló. Él decía, bueno, que sigan dando sus sermones porque es lo que hacen. Que sigan adelante con eso, si eso es lo que hacen. Pero la persona que es creyente tiene una decisión que tomar. O sigue al hombre o sigue al Señor. Cuando Jesús te visita
y te abre los ojos y te das cuenta que Jesús es el Señor, te das cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. Cuando tú te das cuenta de esa realidad, tú quieres seguir a Jesús. Entonces, esto es lo que puede suceder en la vida de uno. Puede traer disensión aún dentro de los familiares. Y eso causa mucha fricción, causa problemas, causa dolor. Pero sepa usted que usted como creyente no está ocasionando estas cosas. Ni el mismo Señor está ocasionando estas cosas. Sino que el corazón de las personas que rechazan su fe de cristiano están rechazando al mismo Señor. Y están rechazando la fe genuina. Y en sí lo rechazan a uno. Si rechazan a Jesús, me rechazan a mí, porque yo represento al Señor. Jesús vive en mí y mora en mí. Entonces aquí nos está diciendo que puede haber esa disensión. Y tristemente, muchas personas que profesan ser discípulos, cuando comienzan estos problemas, las personas rápidamente sacan el pañuelo blanco y dicen, me doy, yo no sabía que iba a ser de esta manera. Quiero que se ponga a pensar en esta realidad. Las personas que rechazan a Jesús y si nunca lo reciben, la Escritura dice que ya son condenados. Eso dice las Sagradas Escrituras. Si rechaza a Jesús, rechaza la vida. Si rechaza a Jesús, rechaza el amor del Padre. Si rechaza el amor del Padre, entonces nomás hay un solo lugar donde las personas pueden ir después de la muerte. Se llama infierno. Hay dos lugares, infierno o el cielo. Usted escoge. El Señor le da a escoger a dónde quiere ir usted. Hija, estamos ya desarrollando esto y nos damos cuenta que no es fácil ser discípulo de Jesucristo. Puede traer fricción dentro de las relaciones. Y el 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, escuche, no es digno de mí, dice el Señor. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí el Señor no nos está diciendo que no amemos a nuestras familias, sino que tenemos que amar primero a Jesús, que es el autor de la vida. El Señor es amor. Es que esta es otra cosa que usted y yo tenemos que comprender como discípulos. El tercer punto es que a Jesús tengo que ponerlo antes que a mí mismo. Acabamos de leer que tengo que poner a Jesús antes que mis relaciones. Pero ¿dónde quedo yo? Bueno, ahora tengo que aprender a amar a Jesús antes que a mí mismo. Mire lo que dice ahí el versículo 38, que es ahí en Mateo 10, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Está escuchando? ¿Qué es lo que significa una cruz? Hoy en día podemos ver que las personas traen una crucecita de oro, de plata, con piedras bonitas, hermosas. No, está bien, gloria al Señor, pero Dios es bueno. Dios es uno que nos muestra a través de sus sagradas escrituras lo que realmente quiere decir la cruz. La cruz significa, número uno, muerte. Cuando Jesús fue puesto en la cruz, no era una cruz preciosa, era una cruz horrible que uno puede detestar. Representaba la muerte, representaba dolor, ¿verdad? Un juicio. Entonces, esa cruz estaba
bañada en la sangre de Jesús, de todos los golpes que él recibió, ¿verdad? Entonces estaba manchada de la sangre de Jesús. O sea, es que la cruz representa muerte. Esto quiere decir que usted, si quiere ser discípulo de Jesús, tiene que morir a usted mismo. Es decir, que sus planes ahora son otros. Cuando uno le dice sí a Jesús y decide ser su discípulo, sus planes son puestos a un lado y ahora busca los planes de Dios en su propia vida. De eso se trata esta palabra, el ser un discípulo, de negarse a sí mismo. Toma su cruz y sigue en pos de mí. Y luego dice que si no lo hacemos, no somos dignos de Él. El 39 dice, el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando yo busco el favor del mundo, pierdo el favor de Dios. Si busco el favor de Dios en Cristo Jesús, pierdo el favor del mundo. Así es que usted escoja. No es fácil seguir a Jesús, pero es el mejor camino, es el único camino que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. El otro punto, antes de cerrar este punto, quiero recordar lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo para agradar a Jesús, para agradar a Dios, para vivir para Él. Amén. El otro punto que tenemos por acá, el cuarto punto, es que antes de tomar las riquezas y hacerlas parte de mi vida, tengo que reconocer, si quiero ser un discípulo de Jesús, tengo que poner a Jesús antes que las riquezas, antes que a las riquezas. Volteé conmigo a Marcos y el capítulo 10. Ahí en Marcos y del capítulo 10, comenzando de los versículos 17, ustedes recuerdan la historia del joven rico. Este joven era muy rico. Sin embargo, él quería seguir a Jesús. Y dice, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta. ¿Cómo quisiera yo escuchar que las personas corrieran a nosotros y nos hicieran esa pregunta? ¿Qué podemos hacer para obtener vida eterna? Yo presto listo para decirle, cree en Jesús, sigue a Jesús. Entonces el maestro le contestó, Jesús le dijo, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. O sea que él está correcto en decirle a Jesús que él es bueno, porque solo hay uno bueno, que es Dios. Jesús le está diciendo que él era Dios. Entonces, los mandamientos, ¿sabes? Jesús le dice estas cosas a este joven. Tú conoces los mandamientos. No adulterarás, no matéis, no hurtéis, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, mire el amor de Jesús. Jesús sabía que este joven tenía un Dios y este Dios no le permitía seguir a Jesús. Pero ¿qué es lo que Jesús hizo? Lo miraba y le amó, dice. Mirándolo Jesús y le amó. Dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero el afligido
por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. En primer lugar, Jesús no le está diciendo ni a él ni a nadie que se deshagan de todas las cosas, ¿verdad? Al menos que sea necesario. Jesús está dando aquí este ejemplo con este joven rico para enseñar que las riquezas son un estorbo para las personas que quieren entrar al cielo, que quieren seguir a Jesús, pero no quieren soltar esas riquezas como su Dios. De eso está hablando aquí. Esas riquezas básicamente eran el Dios de este joven. De eso está hablando. Pablo a Timoteo, ahí en la primera de Timoteo 6:17 le dice, dile a los ricos que no confíen en las riquezas porque son inciertas. Más bien que confíen en Dios quien nos da las riquezas. Y luego dice, para disfrutarlas. Dios quiere que disfrutemos las cosas que recibimos. Pero lo que Él quiere que comprenda es de que si usted quiere ser un discípulo de Jesús, las riquezas que toman el lugar de Jesús no debe de ser así. Tiene que tomar Jesús el primer lugar antes de las riquezas. Así es que vemos aquí otro ejemplo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Negarse a sí mismo, ¿verdad? Poner a Jesús antes que las relaciones. Comprender que eso puede traer fricción dentro de las relaciones. Y entender también de que pues, las riquezas no deben de estorbar en nuestra relación con el Señor Jesucristo. El quinto punto es considerar que habrá guerra. Considerar que sí habrá guerra. Voltee conmigo de nuevo ahí a Lucas y del versículo 31. Lucas 14 y vamos a considerar el versículo 31. El Señor le sigue hablando al mismo grupo en Lucas 14 sobre el discipulado, ¿verdad? Y en el 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dos cosas aquí. Cuando uno es discípulo de Jesús, Jesús está diciendo aquí en el 31 que este ejemplo de un rey que va a marchar a la guerra y considerar si va a poder o no. Jesús quiere que usted y yo consideremos la idea de que cuando uno le dice sí a Jesús, uno va a entrar en una guerra espiritual. Tenemos un enemigo y ese enemigo no quiere que ni usted ni yo vengamos al conocimiento de la verdad, mucho menos que lo sirvamos. Y cuando uno decide decirle sí a Jesús, créame que va a haber guerra espiritual. Quiero recordarle a usted que en estos momentos tan difíciles de los que estamos viviendo ahorita en esta pandemia, el enemigo se está aprovechando de la ocasión para que la gente no vaya a la iglesia, para que no escuche el mensaje. Y cuando usted decide hacer algo al respecto, cuando usted estudia, cuando usted ora, cuando recibe palabra del Señor para compartir con su vecino, con ese vecino que casi ya no lo ve a causa de esta pandemia, con esos trabajadores, con esos familiares. Si usted decide levantar ese teléfono, mandar un texto, quizá conectarse vía Zoom o otros medios de comunicación, créame que va a haber guerra.
Si no comienza el perro a ladrar, los niños comienzan a pelearse o algo sucede cuando usted está listo y preparado para platicar con alguien de las cosas del Señor. Siempre pasa algo, es algo interesante, pero hay una guerra espiritual. Usted va a ser atacado, va a ser atacada espiritualmente. Pero la palabra del Señor también me dice que yo no debo de temer porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Usted no está solo en esta guerra. Jesús es el Señor y Él tiene poder sobre el maligno. Amén. Si hay una cosa que Satanás no puede, con la cual no puede, es la sangre de Cristo, el mismo Señor Jesús. Así es que hay que considerar de que va a haber guerra. Y luego después, este costo, aunque sea costoso, aunque trae dolor, trae a veces hasta angustia, el ser discípulo, porque nos duele ver a las personas que no vienen a Jesús, porque pasamos por pruebas difíciles, porque hay una guerra espiritual, pero todo vale la pena. Voltee conmigo a Mateo 5. Para terminar ahí en Mateo 5, dice lo siguiente, y estas se llaman las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Pero yo simplemente le voy a leer de los versículos 11 al 12. El ser discípulo de Jesús sí es costoso, pero trae una gran bendición. Trae una gran bendición y vale la pena. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 de los versículos 11 al 12. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque todo esto va a suceder. Va a haber ataques contra usted. Un discípulo siempre va a... Mire, la Escritura dice, Jesús, si lo persiguieron a Él, ¿cuánto no más van a perseguir a sus discípulos? Si lo detestan a Él, ¿cuánto no más le van a odiar a usted? Estamos hablando del mundo, del sistema del mundo. Si lo rechazaron a Él, ¿cuánto no más nos van a rechazar a nosotros? Pero sepa usted que hay cientos y miles de familiares de la familia de fe que te aman a ti, que no te van a rechazar a ti. Quieren orar contigo, queremos nosotros conocerte. Yo quiero orar contigo, yo quiero llorar contigo cuando sea necesario. Yo quiero apoyarte, quiero que nos apoyemos unos a los otros. Yo siempre le digo a las personas, por favor, no te detengas, llámame. Si algo te está molestando, por favor, conéctate conmigo. Yo quiero escucharte, yo quiero darte consejo, yo quiero, si es necesario, llorar contigo, si es necesario, hermanos, irnos a un ayuno, sea lo que sea. Pero yo estoy contigo, lo más importante, el Señor está contigo. Mire lo que dice aquí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan. Esa es una realidad y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero ahora el 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esos profetas ahorita están en la presencia de Dios gozándose. Sí fueron perseguidos. Sí, a muchos les quitaron la vida. Sí, sufrieron a causa del nombre de Jesús. Sí. Los discípulos sufrieron a causa del nombre de Jesús. Sí. Pero ¿dónde están ellos ahora? En la gloria, gozándose por los siglos de los siglos, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay lágrimas, donde existe la paz eterna
el gozo eterno, donde vamos a estar en la presencia de el mismo Jesús. Cuando nosotros lo veamos, todo esto que está en la tierra se nos va a olvidar. Ahorita lo recordamos porque estamos viviendo en medio de todo esto. Pero un día estaremos en la presencia de Jesús. Quizá tú no eres un discípulo de Jesús. Quizá tú no eres un creyente de Jesucristo. Pero quiero invitarte para que recibas a Jesús. Quizá estás escuchando este mensaje y tienes el deseo, pero al mismo tiempo hay temor. No tengas temor. Deja que el amor de Jesús entre en tu vida. La palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Quieres el amor de Jesús en tu vida? El amor del Padre, el perdón del Dios Padre. ¿Quieres ser parte de la familia de Jesús? ¿Quieres ser su discípulo? Quiero que ores esta oración de fe para recibir a Jesús. Repite conmigo: Padre Celestial, gracias por amarme. Gracias por fijarse en mí. Señor Jesucristo, gracias porque usted me ama. Ahora comprendo de que su sacrificio en la cruz del Calvario, en la cruz, fue hecho por amor a mí. Ahora comprendo que al dar usted su vida por mí, eso me da vida eterna a mí cuando vengo y lo recibo. Así es que yo quiero recibirlo y le pido que me perdone por mis pecados, que me limpie de toda maldad, y abro ahora mi corazón y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho eso, te felicito de todo corazón. Y que lo siguiente que tienes que hacer es, bueno, quizá alguien te guió al Señor, esa persona te puede dar instrucciones, pero si estás viendo en nuestro canal, en nuestro programa, puedes irte a nuestro app, ahí donde dice peticiones de oración. Dale clic, te va a llevar a dos ventanitas. Una de ellas te va a decir que si quieres hablar con un pastor, ahí deja su información y alguien se pone en contacto con usted. Queremos regalarte una Biblia, queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos ayudarte a que comiences tu nuevo camino, tu nueva vida con Jesucristo. Si tú has hecho eso, eres bienaventurado, bienaventurada es la persona más dichosa del mundo. Así es que gózate. Y Padre, le pido mucho por nosotros, su iglesia. Le ruego que nos ayude a ser sus discípulos. Señor, como dice ese cantico, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y Señor Jesús, nosotros no queremos volver atrás. Estamos en sus manos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Le ruego que nos llene su Santo Espíritu para que esta iglesia sea realmente discípulas de Jesucristo y que ganemos muchas almas para el Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me dio mucho gusto que hubieras estado con nosotros. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes y sonría porque Jesús sigue estando en el trono junto con Dios Padre. Que la paz del Señor esté contigo y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.